y por eso seguimos en la misma materia, pero ahora lo vamos a abordar desde Colombia. Por eso le quiero dar la bienvenida a Fabián Di Costa. Él es ex oficial de inteligencia del Ejército colombiano con especialidad en geopolítica y además conflictos internacionales. ¿Cómo está? Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Jessica, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, quisiera empezar como es ex oficial de inteligencia del Ejército colombiano. Hubo un documento que se filtró hace par de semanas por la revista Semana, donde se aseguraba que la inteligencia del Ejército colombiano sí tiene pruebas de la existencia del Cártel de los Soles y de cómo trabaja con las diferentes guerrillas y cómo se mueven en este territorio que compartimos entre Venezuela y Colombia. Y bienvenido una vez más. Gracias, Jessica. Sí, efectivamente el documento que filtró Semana, y eso normalmente suele hacerse y lo comparten algunos oficiales activos y retiro de la inteligencia militar colombiana para que el mundo sepa y conozca todas estas actividades ilegales del régimen, confirma lo que siempre se ha hablado y siempre ha sido a voz populi de estas alianzas criminales que ha tenido el régimen, no solamente con la guerrilla del ELN, sino también en su momento lo que eran las FARC y hoy en día disidencias. Algo importante de este documento que filtró Revista Semana es que sin importar la cantidad de alianzas que tengan en frontera, es importante recordarle a la comunidad que Nicolás Maduro o el Cártel de los Soles han cogido, o en este caso han permitido que varios cabecillas del ELN y disidencias de las FARC se escondan literalmente en territorio venezolano. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando se han realizado las operaciones militares en contra de estas organizaciones terroristas en Colombia, el ejército colombiano siempre ha tenido un gran problema y un gran bloqueo, y es el tema cuando pasan a frontera. Si en Venezuela en este momento existiera un gobierno democrático, un gobierno que efectivamente luchara en contra de estas organizaciones terroristas, por eso todos estamos de acuerdo en algo. Y es que para que exista paz en Colombia, en Venezuela no debe estar estos pillos que están en Miraflores. Pero efectivamente el documento confirma decenas de informes, no solamente es este lo filtraron ahora por todo el tema que está en este momento Venezuela tendencia con lo que está pasando en el Caribe. Son cantidad de documentos que siempre se le ha entregado al jefe de Estado, en este caso al presidente que está de turno, informando estas actividades ilícitas y las ubicaciones incluso de campamentos de estos combatientes, o en este caso estos guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano. Esta zona binacional, porque ha descrito todo lo que ocurre realmente, no es solamente el informe, como lo dice, que ha filtrado la revista Semana, sino que esto tiene tiempo, de esto hay conocimiento en Colombia desde hace muchísimo tiempo, el permiso que le ha dado desde que llegó Hugo Chávez a Venezuela, la amplitud que han tenido todos estos grupos guerrilleros. Esta zona binacional en la que el presidente Gustavo Petro quiere incluir a la fuerza militar, aunque ayer pareciera estar tratando de cambiar un poco el discurso cuando dijo, no sé si tuvo la oportunidad de ver un tuit que escribió diciendo, si desde el poder se permiten las injusticias, va a ser muy difícil como que defender esas injusticias que le puedan hacer a Venezuela. No sé si fue que sentaron al presidente Gustavo Petro y le dijeron la realidad de las cosas y le dijeron, si usted sigue por este camino, también va a llevar de parte de Estados Unidos. No lo sé. Pero en todo caso, sabiendo todo esto, la insistencia de Gustavo Petro de mantener esta zona binacional y de incluir incluso posiblemente al ejército colombiano en una posible defensa hacia el territorio venezolano. Jessica, es importante dividir este tema en varias ramas. Lo primero es que tenemos que entender que el ejército colombiano se ha caracterizado siempre por el respeto a la Constitución. No se puede comparar el ejército colombiano como otras organizaciones, en este caso el Cártel de los Soles o las Fuerzas Armadas venezolanas. En este caso hay institución. Eso es lo primero. Y Petro sabe que aunque ha colocado a generales a dedo e incluso
hemos denunciado en el tema de los reservistas, en este caso el Ejército de Colombia, que hay generales que salieron en su momento porque no estaban alineados con una buena política dentro de la institución, y Petro, después de varios meses, incluso años fuera del servicio, los ha vuelto a colocar en servicio activo porque son los únicos que literalmente pudiesen cumplir este tipo de órdenes. Esta es la primera fase. La segunda fase, que es muy delicada y que cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ciertos compañeros activos todavía en el Ejército de Colombia, todos manifiestan que dentro de las filas del Ejército colombiano hay un malestar. Y hay un malestar porque una cosa es jurar, obviamente, el tema del compromiso, el tema del respeto al presidente que está electo. Eso es algo constitucional. Pero otra cosa es cumplir órdenes que violan directamente la Constitución, en este caso de Colombia. Porque dentro de la Constitución no se habla de defender los intereses de un solo gobernante, o en este caso del presidente. Se habla de proteger la soberanía nacional, y lo que quiere en este caso el presidente Gustavo Petro es un absurdo. Y eso lo saben los militares. Ahora, que los generales de brigada, de división o de las fuerzas de tarea conjunta puedan dar esa orden, yo la verdad se los puedo asegurar. La tropa como tal, los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, vería muy difícil que vayan a salir a defender en este caso a un tirano. Y el tercer punto, la zona binacional hay que cogerla con pinzas, porque por un lado nos la venden que es literalmente para unir fuerzas y combatir el narcotráfico y ayudar al progreso de esta zona en frontera. Pero curiosamente, y lo hemos denunciado también, curiosamente en esta zona se puede graficar que los campamentos más importantes en este momento de los jefes del ELN, curiosamente, Jessica, están graficados en esa zona. Ahora, tú dices algo muy importante, y es que efectivamente el presidente... Oficial, no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Correcto, y tú dices algo muy importante, y es el último pronunciamiento de Gustavo Petro desligándose un poco de Nicolás Maduro. Para todos es obvio lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder con los Estados Unidos. Y eso lo vemos desde el gobierno de Lula en Brasil y ahora con el gobierno de Colombia, porque han entendido que donde caiga el régimen habrá mucha documentación que obviamente no se puede publicar, que la inteligencia colombiana la ha tenido desde siempre, que llegará el momento que se publique y se conozca en detalle información que muchos de nosotros vamos a decir cómo es posible que hayan tenido tantos nexos criminales supuestamente entre un gobierno legítimo, que sería el gobierno de Gustavo Petro, y el gobierno ilegítimo del caso del dictador Nicolás Maduro. En esa frontera oficial se unen varios grupos criminales. Es decir, no solamente está el tema de la guerrilla colombiana, sino también cárteles mexicanos. De hecho, por eso no es casualidad tampoco que el secretario de Estado haya decidido viajar a México, precisamente a hablar directamente con la presidenta de México por todo lo que está ocurriendo. Sin contar el tema de los iraníes, grupos como Hamas, Hezbollah, es decir, están en esa frontera conjunta. En un escenario hipotético, usted que fue oficial de inteligencia militar colombiano y que conoce muy bien esa zona, en un escenario hipotético que definitivamente Maduro, Diosdado, Padrino se decidan a trincherar en Venezuela y no hay forma ni manera de que ellos por lo menos de forma pacífica decidan, bueno, que nosotros nos vamos. Ve a los grupos que se dice, por ejemplo, que sobre todo el ELN son muy amigos de Nicolás Maduro. Ve a esos grupos criminales protegiendo a Nicolás Maduro, o por el contrario, en este momento esos mismos grupos pudieran estar negociando la cabeza de Maduro. Como tú lo planteas, Jessica, la respuesta es un rotundo sí en el caso del ELN. ¿Por qué? Porque resulta que hay otro informe
que no se volvió tan viral en el año 2009, si la memoria no me falla, perdón, 2009-2010, en donde se hablaba de un acuerdo que había hecho el chavismo con las guerrillas, en este caso el ELN, en donde la guerrilla del ELN siempre ha servido como ese anillo estratégico de protección al régimen. Me explico. En los gobiernos anteriores, antes de este nefasto gobierno de Colombia, siempre Colombia ha sido una plataforma de lanzamiento de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, ahora liderado por el almirante Alvin Halsey. Ahora, con la llegada de Petro, incluso en este año podemos ser desertificados con el tema de la lucha de droga en Colombia para que entienda la audiencia la gravedad en este momento del aumento de cultivos ilícitos y todo lo que tenga relacionado con el caso de la cocaína. Ahora bien, ¿por qué aseguro con un rotundo sí? Porque esta alianza no es nueva. Lo que sucede es que le han bajado el perfil porque Maduro ha logrado, con el chavismo durante todos estos años, convertir a Venezuela literalmente en que todas las instituciones, ustedes lo conocen muy bien, sirvan al régimen. Pero en un principio sí se ha tenido esa alianza real, verdadera, pero como luego Maduro y el chavismo lograron tener el control de todas las instituciones de Venezuela, pues literalmente ya el ELN no presentaba esa figura tan importante como lo que era unos años atrás. Por eso decimos que el ELN sigue con la misma ideología. Hace poco tiempo, en una entrevista, los mismos comandantes del ELN decían que con este presidente que creían que iban a llegar a la paz, definitivamente no va a ser. Y ellos tienen claro cuáles son sus objetivos políticos y militares de Colombia, a diferencia de las FARC. Son dos guerrillas sanguinarias, narcotraficantes, pero con misiones y visiones diferentes. Por eso, los mismos funcionarios o oficiales de inteligencia, no solamente el ejército, las fuerzas militares de Colombia, tienen la certeza que en un caso hipotético, como ustedes plantean la pregunta, ¿pudiese el ELN resguardar a Maduro, a Padrino, a Diosdado? Obviamente que sí. Ahora, ¿qué pudiese hacer el gobierno de Colombia? Porque lo que sabemos es que las fuerzas de tarea conjunta, como la Apolo, que en ese momento operaba en esa región, de esa zona nueva binacional, le dieron la orden de replegarse y no hacer tanto control militar de área en esa zona. ¿Qué significa eso? Significaría muchísimas hipótesis y no quiero entrar en especulaciones, pero la situación es muy delicada ahora teniendo a Petro como presidente en Colombia. Y nuevamente en el tema del escenario hipotético oficial, ¿cuánto tiempo pudiera resistir, por ejemplo, la guerrilla ante un enfrentamiento con el ejército de Estados Unidos? Todos sabemos en los juegos de guerra que se hacen en los diferentes cursos de ascenso en Colombia, se hacen casos hipotéticos de juegos de guerra, y aunque obviamente no se puede comparar la fuerza militar, de inteligencia, de tecnología que tiene el ejército de los Estados Unidos, aquí vendríamos literalmente a una guerra de guerrillas, a una guerra de trincheras, o para poner un caso muy claro, el caso de Vietnam. ¿Por qué? Porque incluso con la presencia norteamericana durante muchísimos años del Plan Colombia, en Colombia, perdón la redundancia, los Estados Unidos nunca han querido hacer operaciones militares terrestres en Colombia, primero por su geografía, que es una situación muy complicada para cualquier ejército, porque una cosa es tener la tecnología, los tanques, los helicópteros, los aviones, los radares, pero la geografía colombiana no permite el ingreso de ningún tipo de blindado vehículo a nuestro escenario geográfico. Por eso ha sido tan complicada la lucha dentro de las guerrillas. Y sumado a eso, el tema de los milicianos en Colombia es algo que está muy arraigado, es muy fuerte, y me refiero a que la guerrilla ha entendido que salen a combatir con el ejército colombiano, colocando un ejemplo que fuese el ejército norteamericano, siempre han puesto de escudo a civiles que tienen
o amenazados, constreñidos o en una u otra forma tienen algunos ideales político-militares similares. Por eso pensar que los Estados Unidos, en el momento que tenga que enfrentar a la guerrilla colombiana para ir a la captura de Maduro o a cualquiera de estos personajes nefastos del chavismo, no va a ser fácil. Podrán bombardear, es decir, que ya no lo harán una captura efectiva. Ya nos iríamos a otro escenario mucho más trágico para la dictadura, pero pensar que las tropas norteamericanas entrando en infantería la van a tener fácil es muy complicado, y en los diferentes cursos que se hace incluso con los norteamericanos en Colombia, ellos mismos lo reconocen. La geografía de Colombia representa todo un desafío para cualquier ejército. Pero si se llega, el desenlace es precisamente sacar a la cúpula del Cártel de los Soles, me refiero a Maduro, a Diosdado, a Padrino, a los cabecillas del régimen venezolano. Si logran esa extracción, se entregan, no sé cómo será el desenlace, la verdad nadie sabe cómo va a ser ese desenlace. ¿Qué cree entonces que va a pasar con esos grupos? Entiendo que lo que usted está diciendo, que la geografía de la zona es bien complicada, no va a ser fácil un enfrentamiento entre estas guerrillas y el ejército norteamericano, pero esto no sería un golpe también importante para ellos porque, bueno, se les acabaría, por ejemplo, poder pasar a sus anchas a territorio venezolano. Es decir, ¿cómo sería esto? ¿Pudiera considerarse o tenerse en consideración de parte de Estados Unidos sentarse a hablar con alguno de los cabecillas de la guerrilla? Pensaríamos que no, porque lo que hemos visto ahora en las políticas de Donald Trump es un presidente, como se dice, que va para adelante. También hay que tener en cuenta que dentro de las políticas del presidente Donald Trump, en julio de este año, se firmó esta directiva secreta. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, porque mucho se habla de las operaciones militares que se pudiesen desarrollar de aquí en adelante en territorio venezolano o en este caso en esta zona fronteriza con Colombia. Ahora, hay que entender que dentro de eso hay unas fases de planeamiento para una operación militar. Y entre esas fases está el tercer punto cuando se desarrolla una operación militar, que es el desarrollo de cursos de acción. En esos cursos de acción se diseñan múltiples opciones para cumplir la misión, escenarios, se tienen en cuenta muchísimas alternativas o supuestos, y yo estoy totalmente seguro que conociendo la relación que tiene el ELN con la dictadura venezolana, ya los Estados Unidos han colocado ese escenario en ese caso hipotético. Ahora, ¿qué pudiese hacer los Estados Unidos realmente para evitar que eso pueda suceder? Yo creo que por eso ahora, en este momento que estamos aquí conversando tranquilamente, estas fases del planeamiento, que son 5 en terminología militar, se están desarrollando, y por eso hay muchas personas que a veces dicen, ¿por qué no hacen ya? ¿Por qué no lanzan la operación militar ya? ¿Qué están esperando? Es que dentro de ese desarrollo de operación militar hay unos pasos que se debe cumplir. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple, y es cuando nos van a operar de algo. El médico nos envía unos exámenes previos, nos envía el anestesiólogo, etcétera. No es que el primer día que llega ya te operan, a menos que sea algo de urgencia. En este caso, las operaciones militares requieren un planeamiento, y lo que sí podemos asegurar es que Estados Unidos tiene claro esa hipótesis o ese argumento del ELN, que siempre ha dicho de ser ese anillo de protección a Maduro de una posible operación militar, en su caso, que viniese de Colombia en su momento. Pero como sabemos que ahora cualquier operativo o operación militar que se vaya a desarrollar dentro de Venezuela en contra de los cárteles, en el caso del Cártel de los Soles, pues viene del Caribe, entonces la presencia del ELN, o en este caso la figura del ELN, ya representaría una amenaza o una importancia si el régimen quisiera replegarse hacia frontera y poder buscar algún tipo de escondite o algún tipo de protección por estos grupos guerrilleros. Oficial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad, un placer haber conversado con usted. Jessica, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Feliz tarde. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y habernos explicado un poco todo este tema geopolítico, que no hay que perder de vista el día después lo que pueda ocurrir en esa frontera conjunta. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Era Fabián Di Costa, ex oficial de inteligencia del Ejército colombiano con especialidad en geopolítica y conflictos internacionales. Y bueno, ya escucharon, no es tan fácil el tema de las guerrillas, de lo que todos estos grupos criminales que convergen en esta zona binacional entre Colombia y Venezuela. Bueno, y ahora vamos a comentarles un poco las informaciones que han ocurrido el día de hoy. Una muy importante, sobre todo para los venezolanos que están acá en Estados Unidos, una denuncia que se hace el día de hoy porque el Departamento de Seguridad Nacional cerró 24 horas antes el proceso de reinscripción a todos los tepecianos que vencía el día de hoy. Adelis Ferro, que como saben ha encarado esta lucha por mantener precisamente esta protección para todos los venezolanos que están acá en Estados Unidos, realizó la denuncia a través de sus redes sociales y aquí nos explica lo que está ocurriendo. Actualizando un poco más lo que pusimos hace unos minutos en el feed del Venezuelan American Caucus, lo que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump, la secretaria Noem en su cargo de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y UCIS, es ilegal. El registro tenía que terminar hoy, según la norma y según la ley, hoy 10 de septiembre, al terminar el día. Incluso podíamos decir que hasta las 5 de la tarde, porque por lo general, por norma, después de las 5, los recibos salen con la fecha del día siguiente. Y siempre ha sido así. Pero lo que sí es verdad es que es ilegal que estén suspendiendo la posibilidad de re-registrarse o de aplicar a las extensiones, que es lo mismo, del TPS para Venezuela desde ayer a la medianoche. Es ilegal. Así como es ilegal que no hayan actualizado todavía la página para acatar la orden del juez Chen. Esperamos que eso suceda en las próximas horas porque el juez Chen debe hablar muy pronto, porque además ellos hablan de una apelación y piden un stay al juez Chen y ni siquiera han introducido la apelación. Hay muchas cosas que no son correctas, que no son legales, y eso es lo que estamos denunciando. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que se cumpla la ley con los beneficiarios de TPS venezolanos y no se está cumpliendo. Yo quiero que todas las personas de los medios de comunicación que están viendo este video, que sé que lo van a ver, amplifiquen esta noticia, porque gran parte de lo que hace grande a este país es el respeto a las leyes y el respeto a las normas legales. Y no se cumplió. Violaron la ley y cerraron el proceso un día antes, completo, 24 horas antes. Y no dejan que los venezolanos se registren para su TPS o para su permiso de trabajo, independientemente de lo que pase en el futuro. Que hizo Adelis Ferro sobre esta situación de todos los venezolanos que tienen TPS en este momento acá en Estados Unidos. Otra de las informaciones que han ocurrido, bueno, que se ocurrieron en la madrugada de ayer, en la noche de ayer, y que hoy fueron confirmadas, es el sobrevuelo de drones en Polonia. Veo la información del diario El Mundo, si no me equivoco. Dice, el acto sin precedente en Polonia. El país ha desplegado sus propias defensas aéreas, que son las de la OTAN, para derribar drones en su espacio aéreo como respuesta a un ataque aéreo ruso contra Ucrania, que esta vez ha salpicado las fronteras polacas. Los drones violaron repetidamente el espacio aéreo polaco durante el ataque ruso al otro lado de la frontera. Estos incidentes se producen un día después que el presidente polaco advirtiera durante una visita a Finlandia que Putin estaba dispuesto a invadir otros países después de Ucrania. Y en respuesta a esto, tropas de Putin atacaron a Ucrania, pero sus aeronaves no tripuladas, tiene que ver con el mismo, cruzaron la frontera polaca. Desde el gobierno polaco se confirmó este ataque y los daños
que ocasionaron. Lo leo a continuación de Infobae. Dice: las tropas de Putin atacaron a Ucrania, pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca. Alerta y condena internacional contra la nueva provocación del Kremlin. Y dice: Polonia confirmó que una casa fue dañada por los drones rusos y halló restos de 7 aeronaves interceptadas. En Cuba, apagón nacional. Lo leo. Una información de la prensa de Monagas: el colapso de una termoeléctrica provoca un apagón en Cuba, apagón nacional. Dice: los cortes de electricidad y apagones programados son cada vez más comunes en la isla de unos 10 millones de habitantes. Leo parte del texto que está colocado allí. La isla de Cuba volvió a quedarse a oscuras este miércoles luego de un colapso del sistema eléctrico nacional que dejó a millones de personas en apagón total. Colapso del sistema eléctrico nacional tras el apagón inesperado de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, anunció el Ministerio de Energía y Minas en la red social. La entidad estatal agregó que se investigan las causas. Los cortes de electricidad y apagones programados son cada vez más comunes en la isla de unos 10 millones de habitantes, que atraviesa una severa crisis económica arraigada en la caída del turismo y la débil gestión estatal. En lo que va de 2025, Cuba se ha quedado a oscuras al menos 4 veces. Justo esta semana, varias provincias de oriente de la isla quedaron desconectadas del sistema energético nacional. ¿Eso es producto del socialismo? Producto del socialismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió al presidente electo Edmundo González Urrutia. Ella publicó, de hecho, algunas fotos a través de sus redes sociales. Lo veo a continuación. Ahí está Isabel Díaz Ayuso. Recibimos al Comité por la Libertad de Presos Políticos en Venezuela, que representa a miles de personas que están desaparecidas o presas y sufren tortura. Sus delitos pasan por haber ido a manifestaciones, ser amigo o familiar de o conspirar. No están solos y les apoyaremos hasta que Venezuela sea libre. Gracias al presidente electo Edmundo González Urrutia por acompañarles en esta. Y siguiendo precisamente con el tema de los presos políticos, la denuncia que hacen desde la cuenta de derechos humanos de Vente Venezuela, la cantidad de días, de meses que tienen detenidas las personas injustamente. Lo leo a continuación. Desde hace 8 meses, Rommel Zavala, Daniel García, José Daniel López y José Cipriano Díaz están siendo sometidos a un cautiverio injusto por pensar diferente. Ellos son ciudadanos que, apegados a sus valores y principios, quisieron alzar la voz y trabajar por la libertad de Venezuela. Hoy sus nombres no han sido olvidados. Seguimos alzando la voz por ellos y por todos aquellos presos que son héroes que merecen ser libres. Y este número de personas, estos 4, Rommel Zavala, Daniel García, José Daniel López, José Cipriano Díaz, se une a una larguísima lista de los presos políticos que están en Venezuela. Y hoy precisamente cumple también 9 meses detenido Jesús Armas. Veo la información de la página de Monitoreamos. Jesús Armas cumple 9 meses detenido arbitrariamente e incomunicado en la sede del Helicoide. Este miércoles se cumplen 9 meses de la detención arbitraria del dirigente político, profesor universitario y defensor de derechos humanos Jesús Armas, que además se encuentra incomunicado debido a que no se le ha permitido contacto con sus familiares ni abogados de confianza. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció: el dirigente y luchador social se encuentra tras las rejas en el Helicoide, bajo aislamiento e incomunicación y víctima de tortura psicológica. En informes recientes, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado el uso... Me perdí, chico. En informes recientes, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado el uso del sistema judicial como herramienta de criminalización. Bueno, yo que me pierdo, Jairo que me lo mueve. De herramienta de criminalización de la disidencia. Jesús Armas fue detenido el pasado 10 de diciembre de 2024 y desde entonces permanece privado de libertad y sin garantías al debido proceso. Como dice la nota, no lo han podido ver ninguno de sus familiares. De hecho, Zairán Rivas, su pareja, ha llevado esta lucha adelante, ha realizado las denuncias, y desde que fue detenido no lo han podido ver. Otra denuncia que conocimos el día de ayer fue
realizada por el periodista Orlando Avendaño. Esto no lo tienes tú, Jairo, esto lo voy a comentar yo. Dios mío, me iba a asustar. Ya se iba a asustar. Pero bueno, al parecer Orlando Avendaño junto a otras personas han recibido amenazas de parte del régimen. Él escribió esto en sus redes sociales el día de ayer. Dice, no me tomo esto a la ligera. Me llegó una información de que el régimen pretende secuestrarnos a Jesús Medina de Saine, a Jonathan Palacios y a mí para llevarnos a Venezuela. En este momento me encuentro en Colombia, por lo que asumo que el gobierno de Gustavo Petro debe velar por la seguridad de todo exiliado y todo perseguido de la tiranía. Espero no ser demasiado ingenuo. Mientras tanto, a seguir. Información que publicó el periodista Orlando Avendaño. Al parecer se está haciendo bastante recurrente que en contra de periodistas y también de comunicadores sociales, las amenazas están subiendo de tono. Por ejemplo, el caso también de Melanio Escobar, que también publicó a través de sus redes sociales esta misma semana amenazas en su contra, amenazas en contra de su familia, porque desde el lado rojito los ánimos los tienen bien caldeados. Entonces ellos pues quieren disparar contra lo primero que se les atraviese a ellos. Bueno, el día de hoy estamos un poco pasados, pero porque también entramos un poco tarde. El día de hoy, entonces, bueno, vamos a leer parte, alguno de los, por lo menos un par de mensajitos, Jairo, y con esto nos despedimos. A ver qué me tienes por allí. Ya pronto se acabarán los apagones, sigan manteniendo intacta la fe en Dios, sigan creyendo, Maduro no pasará, no llegará hasta diciembre, lo digo en el nombre de Todopoderoso de nuestro Jesucristo, amén y amén. Manuel Antonio Rivera. Bajones en Lara, bajones de luz en Valencia, Yureivis Delgado. El pan de cada día, hay apagones de luz en toda Venezuela. Andrés Vist. Como Cuba, señores, como Cuba. Es que el socialismo está en ambos países. Confirmo, bajones en Maracaibo, Julisa Urdaneta. Hola, buenas tardes, querida Jessica. Bueno, no sé cuál será el nombre. Gracias por el saludo, pero no entiendo el nombre abajo. Más Valencia. Chico, volviste a poner el mismo Cumaná. mensaje. Bajones en Cumaná, Damaris Rondón. Gladys Torres, saludos y un fuerte abrazo. Fede Herrera. Ah, no, pero esto es, se están saludando entre ellos, Jairo, en el chat. La luz está bajita, Roger. Muchos bajones en Amazonas. ¿Qué estará pasando, Alejandra Lara? Bueno, pero es que decirles que esté pasando algo, está pasando desde hace 26 años. Desde que esa gente llegó, los servicios públicos se fueron. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. La calidad se perdió por completo. El Catatumbo está lleno de laboratorios y pistas clandestinas. Claro que sí, por eso a Diosdado le encanta ir para allá. Va a vigilar su asunto. Por eso se la pasa yendo al Catatumbo. Preocupadísimo por esa zona, sobre todo. ¿A quién más me tienes por ahí, Jairo? Un cordial saludo para la Catuari. Jairo, desde el Reino Unido, falta poco para los capítulos finales, La Marquesa. Así es. Ay, Dios mío. Demasiado. Demasiados mensajes. No, vamos a mostrarles Ajá. el micrófono, porque es importante, para que ellos entiendan el por qué. Cuesta tanto. ¿Me escuchan, verdad? Ahora sí te estamos escuchando. Yo les voy a mostrar, porque creo que esto es importante que ustedes lo vean. Y vean la cantidad de mensajes por los que probablemente un poco se atrasan en la manera de cuando los escogemos. Miren esto. ¿Cómo ataja? No puede atajar. ¿Cómo, Dios mío? Me van a matar, me va a matar Jessica, Dios mío. No aguanto más. Ahí tiene, por eso es tan difícil que el señor haga un stop y capture alguno de sus mensajes. Libertad, libertad, libertad de SOS Venezuela. Gineida Rodríguez, bueno, se está avanzando, se está avanzando. Hasta más allá del final, La Marquesa. Bajones de luz en Falcón, en Venezuela, Arnoldo Arteaga. Bueno. Lo que sí es cierto es que hay bajones en toda Venezuela, no solo en
estado en específico. No, eso es en toda Venezuela y cada tanto. Nos fuimos, señores. Nos fuimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por conectarse, por esperarnos y estar allí fielmente para que puedan escuchar toda la información que les tenemos preparados. Nos vemos mañana, mi gente, a la misma hora. Espero hoy, espero. Si en Lerinerio me están escuchando, espero que hoy retomemos nuestros live de la noche. Vamos a ver. Nos vemos en un ratico. Espero poderlos ver como eso de las 8:20 de la noche o quizás un poco antes. Si no, aquí mismo mañana a la 1 de la tarde los espero. Muchísimas gracias por haberse conectado. Chao, chao. Ya ha llegado el momento de hablarles de MyBraces, mi centro de salud bucal en Hialeah, un espacio moderno con tecnología de punta y un equipo de profesionales que te hacen sentir como en casa. Con ellos no eres un paciente más, eres parte de la familia MyBraces. Además tienen todo lo que necesitas: diseño de sonrisa, implantes, ortodoncia tradicional e invisible, coronas, tratamientos de conductos, cirugías, ortopedia maxilar y muchísimo más. Además, todo lo tienen en un solo lugar. Y lo mejor, sus precios accesibles y planes de financiamiento hasta por 3 años, sin inicial y sin intereses. Porque una buena sonrisa no debería ser un lujo, sino un derecho. Así que ya lo saben, hagan como yo y vayan a MyBraces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella. Este programa es transmitido por Miami Pod Hub en los estudios de CB24 Podcast Center.